Bueno, vamos a compartir algo hoy que no viene de la nada, viene en forma correlativa a estos últimos que pudimos ir compartiendo tanto sábado como jueves, ¿sí? Les voy a citar solo 3 reuniones para que podamos tener una idea de que todo esto tiene un mismo propósito, ¿sí? Sábados atrás habíamos compartido un mensaje en donde Jesús, recordarán que había hecho el milagro de la multiplicación para que 5.000 pudiesen comer, y aquellos beneficiados por ese milagro lo siguieron al maestro, y el maestro los confrontó diciéndoles que en realidad ellos no lo seguían solo a él por seguirlo, sino era porque él les pudo saciar el hambre, ¿sí? Y también detalló el verdadero propósito de ese milagro y de todos los demás, ¿sí? Cada milagro tenía como función poder hacer que el Hijo de Dios sea reconocido como tal y a su vez también ayude a todos a creer para ser parte de un propósito eterno, ¿sí? Volver al propósito eterno de Dios, porque Cristo no inventó un propósito nuevo, sino que le volvió a dar vida al propósito original de Dios, pero que el pecado nos hizo privar de esa posibilidad, ¿sí? Y en Cristo podemos volver a experimentar un propósito que siempre el Padre tuvo en favor de la humanidad. ¿Cuál era ese propósito? Que vivamos para Él, que seamos Él en la tierra, que podamos llenarla de su presencia, ¿sí? Y eso el pecado lo imposibilitó, pero gloria a nuestro Cristo que Él pudo ser fiel a la voluntad del Padre y a partir de ahí nos permite tener nuevamente acceso a todo ese propósito hermoso de Dios para con su creación, ¿sí? También en los jueves fuimos hablando acerca, en una tarde hemos hablado de los dones y de talentos, ¿sí? Reconociendo como cosas dadas por Dios, tanto desde el momento que hemos nacido, los dones naturales, aquellas capacidades que podemos llevar adelante aún sin haber todavía sabido de la existencia de Dios, ¿sí? Pero que ya portábamos esos talentos naturales. Habíamos hablado de los dones espirituales, que son aquellos que nos permiten hacer las cosas que están por encima de lo natural, ¿sí? Lo sobrenatural, las cosas que nuestra naturaleza humana es imposible que lo puedan hacer, pero por la gracia de Dios en Cristo, mediante su Espíritu podemos recibir esos dones, esas capacidades que nos permiten poder día a día alcanzar, ¿sí? Proyectarnos en la fidelidad que el Padre nos pide, ¿sí? Y este último jueves meditamos acerca de la administración, ¿sí? De la administración y dimos varios puntos que tal vez puedan sonar a cosas tangibles, ¿sí? Terrenales. Hemos hablado de la casa, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de la salud, pero viendo todos esos aspectos, ¿sí? Los que tuvieron presente verán que simplemente citábamos lo natural para poder comprender lo sobrenatural que eso mismo nos podía enseñar, ¿sí? Y veíamos la importancia de, como decía el apóstol Pablo, que seamos considerados hombres administradores y a su vez que como administradores no seamos simplemente administradores, sino que seamos fieles administradores, ¿sí? Y esa fidelidad tenía que ver con llevar adelante esa administración de manera correcta y exacta y precisa, ¿sí? Entonces, desde ahí podíamos ver que podíamos ser parte de milagros, empezando por el más importante que hemos experimentado, que es el de poder experimentar una vida nueva, ¿sí? Dios tiene la posibilidad, la capacidad, el poder para hacer los milagros más espectaculares que vos te puedas imaginar. Pero hay un milagro que depende también de que vos entiendas y valores, que es el de nacer de nuevo, ¿sí? Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere, ¿sí? Porque Él es Rey soberano, está por encima de toda potestad. Ahora, hay una potestad que Él requiere que vos consientas para que Él pueda hacer lo que tiene planeado para tu vida, que es experimentar una vida nueva.
Pero sabemos que esa vida nueva solamente se puede experimentar si anteriormente resolvemos qué hacemos con la vida vieja. No podemos tener dos vidas, ¿sí? Para vivir la nueva vida, algo hay que decidir con la vieja vida, con la que llegamos a este mundo. ¿Y qué nos propone Dios? Que a través de una obra redentora de su Hijo en la cruz, nosotros podamos resucitar con Cristo, pero antes morir juntamente con Él. Cuando morimos con Él, a partir de ahí recién podemos experimentar la resurrección, que pasa a ser esa nueva vida que Dios nos ofrece, a la cual Él va a proveer de todo lo que necesite para que vos puedas ser fiel. Los dones espirituales, el buen uso de los talentos, porque hay muchas personas que tienen hermosos talentos, pero todavía no han descubierto para qué les fue dado. Y aún peor todavía, muchas veces esos talentos son usados erróneamente, ¿sí? Y la realidad es que cuando encontramos el propósito por el cual fuimos creados, todo se empieza a ordenar. Empezamos a comprender el por qué Dios nos hizo de tal manera, el por qué hemos pasado por diversas situaciones, aún por causa de nuestra negligencia. Pero cuando entendemos que el amor de Dios primero nos alcanzó a nosotros, y cuando nosotros somos correspondidos a ese amor, empezamos a experimentar que todo ayuda para bien a nuestra vida por causa de ese amor, nos vamos a dar cuenta que aún lo más doloroso que experimentamos en la vida pasa a ser algo de mucho valor en las manos de Dios, pasa a ser algo de mucho provecho para que podamos vivir conforme al propósito que fuimos creados. Es decir, aún aquello que tal vez hasta hoy en día te pueda seguir doliendo de tu pasado, ¿sí? Cuando vos entendés que todo puesto en la mano de Dios, aún el dolor, ¿sí? Puede representar, puede pasar a ser algo productivo para su reino. Y no tengas dudas que cuando aún eso doloroso vos encontrás que pudo ayudar a alguien, pudo ayudar a alguien de tu casa, a alguien cercano a vos, a alguien, no importa quién, pero cuando vos entendés y mirá, a mí me dolió mucho, pero ¿sabés qué? Ahora veo que a través de ese dolor algo bueno puede salir, ¿sí? La idea no es que busquemos dolernos intencionalmente, pero sí de las cosas que ya hemos padecido en algún momento. No te resignes a ser una persona que tengas que convivir con el dolor debilitándote constantemente. Decir, Señor, sé que esto me hace débil, pero sé que en vos esa debilidad me perfecciona. Sé que en vos todo eso que genera en mi dolor es lo que me acerca a vos. Pensemos, ¿cuántos por cosas que dolían en nuestra vida vimos la necesidad de acercarnos a Él? De los que estamos acá, ¿estamos porque nos sobraba plenitud de vida o porque había cosas que nos faltaban? ¿O porque había cosas que estaban muy pesadas y no se podían llevar? Evidentemente, alguna falencia en nuestra vida tuvo que haber habido, para que nosotros entendamos que necesitamos a alguien superior a nosotros que nos permita llevar esta vida, ¿sí? Y teniendo presente estas reuniones, hoy vamos a concluir, ¿sí? Vamos a dar una conclusión tocando dos ejemplos, dos testimonios de vida, ¿sí? Que nos van a ayudar a comprender por qué la importancia de reconocer lo que hay en Dios y de lo que Él quiere llenarnos, ¿sí? Y para qué debe ser utilizado eso que el Padre nos da, cómo debe ser utilizado, cómo nos debe encontrar a nosotros para utilizar todo eso correctamente, ¿sí? Vamos a leer un pasaje que hace muy poquito las hermanas compartieron, en Lucas capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 43 al 48. Si me quieren acompañar, esta historia que acontece después de que Jesús venía haciendo pilas de milagros, pilas de manifestaciones del poder de Dios en la tierra. Y mientras iba en un camino, dice la palabra que de mucha gente, con una multitud que lo apretaba al maestro, ¿sí?
el versículo 43 a continuación dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que estaban y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí. Podemos ver en esta historia a una mujer que padecía una enfermedad, ¿sí? Flujo de sangre. Y tal vez viendo la realidad que pasaba a esta mujer, podemos ver una mujer muy necesitada, lógicamente, ¿no? Pasando una situación angustiosa, y no hoy, no de un día, no de una semana, sino de 12 años, ¿sí? Era evidentemente algo muy pesado de sobrellevar, ¿sí? Ahora bien, no podemos pasar por alto un detalle, ¿sí? Que esa realidad que vivía le permitió experimentar un grado de fe superior a alguien que tal vez no padecía lo mismo. ¿Por qué digo este grado de fe? Porque dice la palabra que mientras Jesús transitaba, era una multitud la que lo seguía, a tal punto que lo oprimía, lo apretaba, era mucha la gente que se abalanzaba con él. Y a pesar de esa complicación, y a pesar, me imagino yo, del estado de debilidad que estaría pasando esta mujer, ¿sí? Así todo, su fe le permitió avanzar al punto de al menos tocar el borde de su manto, ¿sí? Es decir, es muy probable, por no decir que es certeramente cierto, que el ser humano necesita pasar situaciones para que experimente fe. ¿Por qué digo esto? Porque la fe tiene que ver con esperar algo que de hecho no lo tengo en su momento. Si creo que lo voy a experimentar, lo voy a tener. ¿Sí? La certeza es lo que se espera, ¿sí? Ahora, difícilmente yo pueda depositar fe en algo que ya tengo. El primer requisito para experimentar fe es pasar una necesidad. Cuando yo necesito algo que carezco, recién ahí es donde empiezo a activar la fe. Yo tengo que pasar una necesidad para a partir de ahí esperar lo que no tengo, ¿sí? Y esta mujer, ¿qué es lo que no tenía? Salud, ¿sí? Esta mujer no tenía la posibilidad de llevar una vida normal como cualquier otra, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Que esa fe, basada en la necesidad, le permitió acceder a Cristo, ¿sí? Cristo vino a esta tierra no solo a obedecer, sino a darnos a conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando la gente le preguntaba: ¿y cuál es la voluntad del Padre? Jesús, ¿qué le dijo? Es conocer al Hijo, ¿sí? Conociendo al Hijo vamos a conocer al Padre, y conociendo al Padre vamos a conocer todo lo que hay en Él y todo lo que Él espera de nosotros. Y dice la palabra que Cristo vino a llenar todo lo que estaba vacío de Dios, ¿sí? Todo lo que el mundo, Dios pretendió al principio que el hombre, Adán y Eva, llenaran la tierra. ¿De qué? De la multiplicación de su creación. Una creación que había sido puesta en la tierra para obedecer, y desde esa obediencia todos los que viniesen a continuación continúan esa postura de obediencia. ¿Qué pasó? Hubo un pecado en el medio que hizo que lo que se multiplicara ya no sea gente obediente, sino que sea gente concebida en ese pecado, de la cual nosotros descendimos, ¿sí? Ahora, en Cristo
podemos encontrar nuevamente el propósito para el cual fuimos creados. Y este Cristo vino a ordenar todo eso que desordenó el pecado, ¿sí? Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que vino a ordenar en la vida de esta mujer? La salud. Si recordarán, el jueves cuando hablamos, parte de las cosas que debemos ser administradores es de la salud, ¿sí? Buenos administradores, fieles administradores. ¿Y qué decíamos de la salud? ¿Qué era la salud? Era la capacidad que todo cuerpo pueda llevar adelante sus funciones vitales de manera correcta y libre, ¿sí? Es decir, un cuerpo cuando tiene salud tiene la capacidad de hacer todo lo que le da vida, ¿sí? Lo que lo mantiene con vida sin alteraciones. Un cuerpo enfermo va a tener cosas, impedimentos que le van a impedir que ciertas funciones se lleven a cabo normalmente, ¿sí? Y de eso, llevado a la vida del espíritu, que podemos encontrar que muchas cosas que enferman esta nueva vida, ¿sí? Debiendo ser una vida sana, porque Cristo nos proveyó una vida sana, ¿sí? Pura, pero entendiendo que hay muchas cosas que no solo el pecado afectó al hombre original puesto en la tierra, sino que sigue vigente, sigue llevando a cabo una obra sobre la tierra, ¿sí? Y la realidad es que nosotros somos los responsables, los administradores fieles de cuidar esta casa, esta vida, para que no sea afectado como fue al principio, ¿sí? Y este Cristo vino a ordenarlo todo. En este caso, ¿qué es lo que vino a ordenar? La salud de esta mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta mujer evidentemente seguro que había cosas que no las podía hacer con normalidad por causa de esa enfermedad, ¿sí? Y Cristo, como la voluntad de Dios, vino a ordenarlo todo, ¿sí? ¿Y qué podemos ver en Cristo? Que justamente por ser alguien que vive para el propósito de Dios, ¿sí? Lo tenemos que ver como ejemplo. ¿En qué? Si nosotros queremos vivir así como lo hizo Cristo, vivir para su Creador, vivir para el propósito de Dios, vamos a experimentar a pasar de ser alguien que muchas veces pida lo que hace falta, ¿sí? A terminar siendo uno mismo el recurso de lo que Dios ve necesario para la creación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús no le pidió al Padre sanar a esa mujer. La sanidad ya estaba en él. Así como Pedro y su sombra sanaba enfermos, Pedro no pedía que se sanen los enfermos, ¿sí? Su misma presencia, ni su presencia, era la sombra de su presencia, ¿sí? Su cuerpo físico sanaba, ¿sí? Esto es lo mismo que hoy nosotros debemos entender. Va a pasar un momento que nosotros, ¿sí? Vamos a orar muchas veces pidiendo el favor de Dios en determinadas personas, ¿sí? Porque la idea de este tiempo es prepararnos para un mover nuevo de Dios, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que ese mover tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo y no nuestras emociones naturales, ¿sí? Y ese nuevo mover va a tener que ver con justamente producir orden en las vidas. Primero desde el espíritu, pero aún también orden en otros factores que también influyen en la vida del ser humano. La salud, la familia, la economía. Es necesario que venga un orden de parte de Dios, ¿sí? Y ese orden Dios lo quiere establecer en la tierra a través de su iglesia. ¿Y la iglesia por quién está formada? Por sus hijos, ¿sí? Entonces, todo eso primero tiene que producir algo en nosotros, para luego producirlo a través de nosotros. ¿Se puede entender? Es decir, en principio, todo lo que Dios quiere hacer es establecer su reino, lo tiene que establecer en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros luego podamos ser medios para que su reino se establezca en la vida de otras personas, ¿sí? Cristo va a ser siempre el medio para que eso se logre, pero tenés que entender que Dios, a través de su Espíritu Santo, puso la capacidad de que vos seas un embajador de su Hijo, que seas alguien que tenga como ministerio la reconciliación entre la creación y su Creador. Es decir, lo que Dios puso en vos, ¿sí? Vos no sos Cristo, pero sí Él en vos.
¿sí? Entonces, desde esa realidad vas a poder experimentar no solo las obras de Cristo, sino, como Él lo dice, mayores. Y uno dice, ¿cómo es? Si Cristo es el perfecto y yo soy el imperfecto, si Cristo es el pleno y yo soy el vacío que llegó a este mundo, ¿cómo es que puedo hacer mayores obras que las que Él hizo? Y la realidad es que las va a seguir haciendo Él, pero necesita de vos como medio para que eso ocurra. Cristo va a seguir siendo el que hace la obra, pero a través de tu vida, a través de la mía. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda en el día a día que la tarea que vino a hacer Cristo en la tierra siga llevándose a cabo a través de sus hijos, a través de aquellos que hoy tenemos la asignación de representarlo en la tierra. ¿Se entiende? Ahora bien, volvemos a esto tan importante que cuando Dios ve que tenés la intención de servirlo y plantear la necesidad de interceder por otros, ejemplo, la oración, que estamos llevando a cabo los lunes, para lo cual están todos invitados, ¿sí? Agradecemos a los hermanos que fielmente vienen, pero a la vez también invitamos al resto que hasta ahora no ha tenido esa posibilidad, ¿sí? Y desde esa intercesión, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, desde nuestra posición de hijo, intercedemos clamando por las personas que tal vez por incredulidad, por sentirse lejos de Dios, no lo hacen directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros intercedemos por ello. Ahora bien, muchas veces Dios va a obrar a través de nuestra intercesión, pero muchas veces vos mismo vas a hacer la intercesión de Dios y los hombres. Es decir, muchas veces vamos a orar por la necesidad de alguien y muchas veces vos vas a ser quien va a tener que ir por medio de la fe en Cristo a sanar a ese enfermo. Es decir, que la oración va a ser algo que te va a poner en el orden de lo que Dios quiere producir en la tierra. Pero muchas veces la misma oración te va a decir, mira, no, hoy ¿sabes qué? Levántate, hoy quiero que vayas, no que ores desde acá. Hoy no quiero que ores desde tu casa, hoy quiero que te levantes y vayas vos a imponer las manos para que yo sane a esa persona. ¿Se entiende? Es decir, la intercesión no termina solamente en palabras. La intercesión comienza en las palabras para luego llevarnos a la obra. ¿Se entiende? Es decir, conocí mucha gente que su vida fue de mucha oración, pero a esa oración no le acompañó el mover de decir, bueno, yo me levanto y voy. Cuando vemos a Cristo echar fuera demonios, sanar, ¿sí? Predicar, ¿sí? En ningún pasaje vamos a ver y decir que le traigan a un endemoniado de los pulentas y que Jesús diga, pará, aguantalo y hacerle un mate, algo, tenerlo en tiempo que voy a orar y después vengo y lo atendemos. No. ¿Qué decía Jesús? No. Ya está, la oración cuando la decía él, en el monte, solo ahí, tenía su intimidad con él, y cuando él bajaba del monte, él ya bajaba a trabajar. Él no es que ponía pausa al trabajo porque en el medio tenía que orar, ayunar. Él sabía comprender los tiempos, que hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para clamar, pero también hay tiempo para hacer. Y tenemos que ser conocedores de los tiempos. No ir a hacer cuando es el tiempo de orar, ni tampoco quedarnos a orar cuando es el tiempo de ir a hacer. ¿Por qué? Porque la obra completa de Dios se va a producir cuando entendemos los tiempos. Y los tiempos deben ser administrados correctamente, como hablábamos el jueves. Como administradores fieles debemos conocer el tiempo de Dios para todo. Jesús comprendía el tiempo, sabía cuándo era el momento de ir a orar en lo alto, ¿sí? Y cuándo era el momento de bajar de ahí porque había que establecer el reino de Dios en la vida de las personas, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengas presente, ¿sí? Dios quiere que vos pases a ser el recurso que necesita la gente. No que vos solamente lo sepas pedir, que vos seas quien tenga la tarjeta ahí para acceder a la presencia de Dios y solo pedir. No. Jesús no le pidió al Padre sanar a la mujer. En él ya estaba la virtud para que eso ocurriera. ¿Sí? El Padre nos dice, a tu fe, ¿qué es lo que debes añadirle? Virtud. ¿Sí?
Y esa virtud es la que va a llenarte de lo necesario para que en la tierra puedas cumplir la función que te ha sido dada, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender que justamente la plenitud de Cristo es algo que viene a llenarlo todo, pero también a ordenarlo, ¿sí? Porque hay cosas, nunca tuviste la necesidad de traer algo nuevo a tu casa, pero que decías, ¿y ahora dónde lo meto esto? No tengo espacio. Pero resulta que ordenando un poquito la casa, había espacio, nada más que el tema era el desorden. ¿Sí? Era cuestión de empezar a revisar y saber que había algunas cosas que no se le daba uso y debían ser tiradas, algunas cosas que debían ser corridas de un lugar a otro, ¿sí? Y resulta encontramos el espacio para que algo nuevo venga a ser parte de la casa, ¿sí? Y nosotros tenemos que comprender que la llenura de Cristo también necesita orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese orden es el que Dios necesitó realizar en la tierra para luego poner al hombre. Si Dios lo ponía al hombre en un mundo desordenado, iba a ser afectado por ese desorden. Y la realidad es cuando nosotros tenemos cosas de Dios, pero están desordenadas porque no vemos con claridad lo que portamos, no solo que muchas veces no vamos a trabajar con eso que Dios nos dio, sino que a veces cuando trabajemos lo podemos hacer mal. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta pero no la sabemos usar. Tenemos la capacidad dada por Dios, pero no tenemos la claridad de cómo llevarla adelante. Por eso no es solamente llenarnos de lo que Dios provee, sino también ordenarlo todo. Porque cuando la cosa está ordenada, es todo mucho más eficaz, es todo mucho más rápido, es todo mucho más correcto en lo que se puede llevar adelante, ¿sí? Y ahora te quiero mencionar acerca de otra historia que también muy conocida, que está en el libro de Hechos. Capítulo 3 vamos a leer. Los primeros 7 versículos del libro de Hechos. Les doy 3 segundos y arranco. Tarda más. Busque. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 7. Arrancó. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento le afirmaron los pies y tobillos. ¿Conocen esta historia, no? Muy conocida, ¿bien? Ahora vemos, en este caso, en el caso anterior teníamos a una mujer con una enfermedad que vio la causa, la motivación para acercarse a Cristo, ¿sí? Una enfermedad fue la motivación, es decir, el motivo para que accione, ¿sí? En dirección a la búsqueda de Cristo, aunque sea de su manto. Ahora vemos un hombre lisiado, ¿sí? Vemos un hombre postrado que entendía que su necesidad era esta, la limosna, ¿sí? Él se paraba ahí para pedir limosna que seguramente iba a suplir necesidades que por su propia capacidad no lo podía hacer. El estar enfermo seguramente no podía trabajar para ganar su sustento. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pedía que otros sean quienes lo sustenten para suplir esa necesidad, ¿sí? Ahora bien, la realidad de este hombre era que él creía que su necesidad era la limosna, ¿sí? Pero ¿qué vemos a continuación? Que llegan apóstoles, ¿sí? Llega Pedro y Juan, pero no llegan simplemente 2 apóstoles inconscientes de quiénes eran y a dónde iban y qué debían hacer.
Eran dos apóstoles que sabían perfectamente, porque creyeron en su maestro, sabían lo que portaban, sabían lo que tenían, sabían qué era lo que debían administrar. Por eso quiero que te quedes con este resumen que hicimos, ¿sí? Pedro y Pablo sabían que tenían algo que debían administrarlo direccionado por Dios, ¿sí? Y cuando se encontraron con este necesitado, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hicieron? Le pidieron atención. El lisiado había puesto su mirada ¿en qué? En las manos que le iban a suplir lo que él creía necesitar, que era limosna, ¿sí? Este lisiado estaba acostumbrado tal vez a no mirar a la cara a la gente, sino mirar sus bolsillos, a ver si metía alguno en la mano y compartía, ¿sí? Pero estos apóstoles que dijeron, no, pues, mírame. Es decir, sacá la mirada de lo que vos estás necesitando desde tu concepto y mírame a mí, ¿sí? Y cuando, dice la palabra, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, ¿sí? Es decir, este hombre puso atención en ellos. ¿Cuándo puso atención? Cuando él se las pidió, ¿sí? El apóstol le pide la mirada, en esa mirada, ¿sí?, está la atención de este hombre, y cuando la atención estuvo puesta ahí, ¿qué es lo que hizo Pedro? Le cambió el enfoque. ¿Qué le dijo? No, mirá, eso que querés vos necesitar, no solo que no te voy a dar, sino que tampoco lo tengo, pero tengo algo que es verdaderamente lo que vos necesitás. Vos no necesitás que alguien te venga a suplir algo como limosna, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios caminaba el desierto? ¿Y qué es lo que caía cada mañana, cada día? Dios, ¿qué hacía? Le proveía el alimento diario, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados a transitar y relacionarse con un Dios que le proveía su necesidad, ¿sí? Su sustento. Hasta que apareció un Josué que dijo, ¿sabe qué? Dios me pidió que nos esforcemos y seamos valientes. Ahora, ¿queremos algo? Ahora hay que transpirar y ganárselo. ¿Queremos esa tierra? No esperemos que Dios la haga llover. Hay que ir a conquistarla, ¿sí? Y Pedro le dijo a este hombre, le dijo, no. Voy a cortar con esta dependencia de cada día. Te voy a dar lo que verdaderamente necesitas, que es la capacidad de ser vos quien genere ese sustento, que no dependas de otro, ¿sí? Que sea Dios mismo quien te capacite para poder ganar ese sustento, ¿sí? Y es ahí donde Pedro que dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora bien, ¿qué dijo Pedro? Le dijo, vení acá, vos no sabés con quién estás hablando. ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés con quién paraba yo? ¿Sí? No tenés idea, parece. ¿Le habló así o le dijo, no, lo que tengo te lo doy, pero ¿qué más? Dice a continuación, al que tiene la Biblia abierta todavía. ¿Qué dice? Lo que él dio, lo dio en el nombre de Jesús, no lo dio en su nombre. Dijo, yo te voy a dar algo, pero no porque se me ocurra a mí, te lo voy a dar en su nombre. Y cuando alguien da algo en el nombre de Jesús, está reconociendo no solo la autoridad de quien le proveyó eso, sino está reconociendo lo que va a provocar eso, le sigue perteneciendo al autor de ese recurso dado por Dios. En el nombre de Jesús, ¿qué le dijo Pedro? En su nombre te voy a dar lo que he recibido de él. Y en su nombre vas a recibir el milagro. Y a su nombre vas a glorificar después de haber sido beneficiado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que todo lo que viene de Dios lo tenemos por el nombre de Cristo. Y todo lo que tenemos que expresar sigue siendo por el nombre de Cristo. Y todo lo que genere lo que expresamos tiene que glorificar al mismo nombre de Cristo. Cuando entendemos eso, vamos a estar ubicados correctamente en donde Dios quiere.
No vamos a ser ni más ni menos. No vamos a tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que Dios considera. Vas a estar posicionado verdaderamente en lo que sos para Dios. ¿Qué? El medio por el cual la gloria de Dios se manifieste y siga siendo en favor de su nombre, ¿sí? Todo lo bueno que tengamos, metételo en la cabeza, no es por mérito nuestro, es por el amor y la gracia de Dios a través de su Hijo. Cada cosa que hagas bien vos, cuando vos te la atribuís a que vos sos el bueno, ¿sí? Es el principio de tu error. Jesús mismo dijo, no, bueno es el Padre, hijo. ¿Sí? Él mismo, mi Padre es el bueno, ¿sí? Y si lo dijo Jesús, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Cuando nosotros entramos en esa posición de creer que cualquier obra buena que hagamos es porque nosotros somos los buenos, ¿sí? Estamos no solo quitándole la verdadera gloria al Padre, sino que además estamos edificando nuestro nombre, construyendo una torre con nuestra cara, ¿sí? Y no estamos muy distantes de Babel, ¿sí? Cuando queremos, ¿qué decían los que construyeron Babel? Vamos a construir una torre para que ahí nos podamos reconocer, podamos tener un nombre, ¿sí? Y la realidad es que nosotros podemos caer en errores como esos cuando no reconocemos que todo lo bueno que podemos tener es dado por Él y es dado para una función específica. Todo lo que recibimos de Dios debe llevarse a cabo como Él lo decide. Dios nunca te va a dar algo para que lo manejes a tu antojo. Todo lo que Dios te lo provee con el manual de cómo usarse. Cuando nosotros usamos algo que recibimos de Dios, pero no lo hacemos con la dirección de Él, con la inspiración de su Espíritu, podemos hacer un desastre. Por ejemplo, ¿cómo? Con esto. Hemos recibido su palabra, pero esta palabra tiene que ser entendida por medio de su Espíritu. Nuestra mente es limitada para comprender esto. Cuando nosotros hablamos de esta palabra basada en un entendimiento humano, es un desastre todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente es letra que carece de vida. Lo que le da vida a esta palabra es el mismo Espíritu que la inspiró. Y si nosotros no contamos con su Espíritu para escudriñar su palabra, vamos a tener la observación de lo que este hombre y su experiencia puede captar. Todos tenemos una mente, un criterio, un juicio para analizar las cosas. Todos, ¿sí? Ahora, la realidad es que nosotros para conocer su verdad lo tenemos que hacer posicionados en Cristo. No solo porque Él es la verdad, sino que desde ahí, desde esa luz que Él vino a traer al mundo, es donde se pueden ver las cosas con la claridad suficiente. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Dios a través de esto? Que tenemos que entender que todo lo que el Padre nos provee día a día, ¿sí?, debe ser reconocido al dador. Debe ser reconocido que lo que genere eso que Él nos proveyó tiene que seguir enalteciendo el nombre de quien nos proveyó eso. ¿Sí? Siempre el nombre tiene que hacer. Y si a Él le place que seas reconocido en lo público porque en lo privado fuiste fiel, es su voluntad. Pero nunca vos provoques recibir algo por tu cuenta y no porque Él lo decida. Si Dios en algún momento Él quiere que vos seas reconocido, como en algún momento Job fue recomendado por Dios, ¿sí? Él lo hará. Si en algún momento los demonios digan, yo a Jesús y a Ángel lo conozco, a Priscila lo conozco, pero vos quién sos. Cuando aún los demonios te van a reconocer como un hijo de Dios, ¿sí?, que Él lo haga, ¿sí? Pero vos nunca gestiones nada para provocar que los demás digan lo que vos querés escuchar. Vos tenés que provocar que los demás digan lo que el Padre quiere que se diga de vos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Dios dice, vos querés ser llamado hijo de Dios, no te compres una Biblia muy grandota para que todos te vean. No, lleva paz. Esta mujer, ¿qué es lo que recibió después de haber sido sanada? ¿Qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha salvado.
Y salvado no es simplemente sanado, salvado es ser librada. Quiere decir que esta mujer no estaba solo enferma, estaba presa de una situación compleja. ¿Y qué dijo Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. ¿Y después qué dice? Ve en paz. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de Dios no es solamente sacarte la papa del fuego, sino es que pases de un estado de conflicto, de guerra, a que pases a un estado en donde hay paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Pero para eso se requiere justamente comprender todo lo que el Padre quiere que llevemos a cabo. ¿Sí? Este final del versículo que dice, y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cuándo vino la firmeza de este lisiado? El apóstol tuvo que tomar de su mano y levantarlo, y una vez que lo levantó se afirmaron los pies del lisiado. Vos te tenés que preguntar, ¿cómo puede ser que este hombre al que yo estoy orando hace tantos años todavía no está firme en sus pies? ¿No será que te estás olvidando la partecita de ir a levantarlo para que luego el Señor lo afirme? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios perfecto en su manera de obrar, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. Tenemos que entender cuándo algo requiere de oración y cuándo algo requiere de acción. Los apóstoles dieron lo que tenían, pero no de brazos cruzados. Extendieron su mano y con la derecha lo levantaron. Y es ahí donde este hombre se afirmó en sus pies. Dios hizo el milagro, pero necesitó también que él tenga un acercamiento y haga un esfuerzo en levantarlo. Estaba tirado en el piso el hombre. ¿Sí? No dice que era un bebé, que era un niño, no, era un hombre. Entonces seguramente que este apóstol habrá tenido que hacer su fuercita para levantarlo. Es decir, no esperes que las cosas que Dios quiere hacer no demanden de vos de un poco de esfuerzo. No es solamente por fe, yo oro y las cosas van a ocurrir solas. No, muchas veces Dios te va a decir, está bien, yo voy a hacer la obra. Yo voy a ir a sanar a ese que vos estás, pero ¿sabes qué? Necesito que vayas y le extiendas tu mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendan que todo milagro tiene un propósito. Porque ese hombre se va a levantar por el milagro de Dios, pero ese hombre va a preguntar, ¿y qué es lo que tenés vos que hizo que yo me sane? Y es ahí donde se va a abrir la puerta para que vos des a conocer el Evangelio. Cuando vos vas y llevas adelante el ministerio de predicar el Evangelio y en medio de una decisión de Dios obrar en un milagro, esa va a ser tu oportunidad para que aquel que no entienda, como el médico que diga, no entiendo, pero este se sanó. Y ese sea tu momento de decir, vení, doctor, vení, vecino, vení, compañero de trabajo, te voy a contar, porque esto que para vos es sobrenatural, para mí ya es natural. Esto que para vos parece algo inentendible, te voy a contar por qué para mí esto es habitual en la vida nueva que llevo. Y cuando nosotros hacemos que lo sobrenatural de Dios pase a ser algo natural en nosotros, la gente va a decir, qué lindo que es vivir así. Yo me vuelvo loco cuando me falta algo material y vive feliz porque ve más allá de lo temporal de cada día. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos expresar, ¿sí? Y entender que Dios está dispuesto a obrar en favor de su propósito, ¿sí? Pero nosotros tenemos que comprender qué es la parte que nos toca hacer a nosotros. Yo no tengo duda, muchas de las cosas que Dios quería hacer, en algo nos quedamos cortos a la hora de obrar. En algo que se está retrasando. Hay muchas cosas que no tengo duda que en la voluntad de Dios ya tendrían que haber ocurrido, ¿sí? Pero que nos tenemos que replantear y decir, Señor, si esto no pasó, ¿por qué? Bueno, ahora que me lo preguntás, vení que te cuento. Porque tal vez hasta ahora nuestra oración era, Señor, yo clamo para que vos hagas. Y por ahí el Señor nos dice, vení que te voy a contar que hay otra partecita que requiere de tu persona, ¿sí? Y es el ir a ayudar a levantar al caído, ¿sí? Tanto Dios como la creación te necesitan llena de Cristo. ¿Por qué?
Porque cuando vos estás lleno de Cristo, lo tenés todo, ¿sí? Y cuando lo tenés todo, no solo lo tenés a Él y todo lo que hay en Él, sino que tenés aquellas cosas que ni siquiera sabés que otro las necesita. A ver, vos, como papá, como hermano, como amigo, ¿cuántas veces quisiste ayudar a alguien y no sabías cómo? ¿Cuántas veces quisiste acercarte para ofrecerle una ayuda pero no sabías cuál era? Y a veces, aún ofreciendo la ayuda, la otra persona no sabía en qué lo podías ayudar. Pero Jesús no le preguntó a esta mujer, ¿en qué te puedo ayudar? La ayuda ya era Él mismo. Él ya aportaba lo necesario para que esta mujer fuera sanada. El lisiado, ¿sí?, no sabía lo que tenía el apóstol, pero el apóstol sí sabía y que dijo, lo que tengo te doy, y Dios va a ordenar lo que está desordenado. Estás enfermo y Dios te va a traer salud. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando vos muchas veces te rompes el coco pensando, a ver, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué te dice Dios? No, quédate tranquilo, que la obra la hago yo. ¿Sabes lo que necesito? Que te llenes de mí. Cuando vos estás lleno de mí, vas a hacer obras aún sin darte cuenta. Vas a traer paz en un hogar que no fuiste a llevar paz, pero tu misma presencia la va a impartir en ese lugar. Vas a dar un abrazo a un enfermo y de repente se va a sanar. Y no porque vos oraste, sino porque la plenitud de Cristo hizo la obra que había que hacer, aún vos desconociéndola. Vamos a poder experimentar la realidad de poder hacer aún sin saber lo que estamos haciendo. ¿Pero por qué vamos a experimentar esto? Porque es Cristo en nosotros, aún haciendo cosas que nosotros ni sabemos que estamos haciendo. ¿Nunca dijiste eso? Mirá, hermano, ¿sabes qué? No sé por qué, pero siento de decirte esto. ¿Sí? No tengo idea por qué te lo tengo que decir, pero Dios sabrá. ¿Y qué es eso? Dios te está llenando de una palabra que no tenés idea para qué es, pero Él sí lo sabe. Y mientras Él lo sepa, listo, suficiente. Si Él te la quiere revelar a vos para que vos expliques el por qué estás hablando, buenísimo. Pero cuando vos estás predispuesto a ser un medio, una herramienta en las manos de Dios, ¿sí?, vas a ser usado desde lo consciente y aún desde lo inconsciente. Vas a hacer favores a gente aún sin saber que lo que estás produciendo en los demás, ¿sí? Entonces, esta es la idea, que podamos comprender, ¿sí?, que la clase de personas que Dios necesita, no para este tiempo, toda la vida, son personas que digan, Señor, yo quiero tener todo lo que hay en vos, todo lo que me querés proveer, lo quiero tener. ¿Por qué? Porque la realidad es, no sé cuál es la necesidad que se va a presentar. Si va a ser una mujer con flujo, un hombre que está postrado, no sé cuál es la necesidad, pero sí sé que todos necesitan de vos, ¿sí? Tal vez vos digas, no, pero yo no ando muy bien para predicar, yo no me sale una buena oración. No, ¿sabes en dónde tiene que estar tu atención? En que Cristo llene tu vida, en que Él sea en vos. Cuando Él es en vos, aún las cosas en las que vos te sentís carente van a tener menos importancia, porque el que va a estar actuando es Cristo a través de tu vida, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender porque, repito, el Señor nos va a llevar a un nuevo estadio desde su manifestación, y es necesario que todo esto se comprenda para que se haga todo y en orden, como dice la palabra, ¿sí? El mover de Dios tiene que seguir glorificándolo a Él y no a quien es el medio para que eso ocurra, ¿sí? Y este es un tiempo en donde vamos a disfrutar de un montón de cosas, pero todo tiene que ser desde reconocerlo a Él como la máxima autoridad. Y dentro de ese amor y misericordia vamos a poder experimentar la gran posibilidad de gozarnos por lo que Él hace a través de nuestra vida, ¿sí? Estamos dispuestos a comprender y a, por medio de la fe, decir, Señor, heme aquí, lo que hay para mí lo recibo, pero necesito, como Salomón, que me enseñes a cómo gobernar tus cosas, cómo administrar todo lo que te pertenece a vos. Necesito no solamente recibir los recursos, sino que me enseñes a cómo utilizarlos, ¿sí? Porque quiero que todo glorifique tu nombre, no quiero que nada mío sea lo que sea enaltecido, solo tu nombre, ¿sí?